nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestra lectura bíblica del segundo libro de Crónicas, capítulo 24, versículo 17. Después de la muerte de Joiada, los jefes de Judá vinieron a postrarse ante el rey y él accedió a todas sus exigencias. Ellos abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, para dar culto a las aceras y a los ídolos. Por esta culpa suya, la cólera del Señor se desencadenó sobre Judá y sobre Jerusalén. El Señor envió a sus profetas para intentar que se convirtieran a él. Comunicaron su mensaje, pero no le escucharon. Entonces el Espíritu de Dios se apoderó de Zacarías. Déjame quitar esto. Se apoderó de Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, y se levantó en medio del pueblo con este mensaje: Esto ha dicho Dios: ¿por qué violan los mandamientos del Señor? No tendrán prosperidad. Han abandonado al Señor. Él los abandonará también a ustedes. Pero ellos se conjuraron contra Zacarías y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás no tuvo en cuenta el efecto que le había mostrado Jehoiada, padre de Zacarías, y mandó matar a su hijo, que antes de morir exclamó: que el Señor lo vea y pida cuentas. Bueno, pues todo esto en la misma retórica de los cambios de reyes. Y estos cambios de reyes, ya la corrupción existe en el reinado de Jerusalén y en el reinado de Judá. Y es tanta la corrupción, es decir, el rey da su sí a que se llenen de ídolos y de aceras para idolatrar, para desahogar esa necesidad que tenían tanto de Dios, pero que no tienen un líder que los ayude y los guíe. No hay, los sacerdotes no pueden hacer nada con el control del rey, y entonces dice que Dios hace que prosperen los profetas, ¿verdad? Y aquí este es significativo porque Zacarías es uno de los profetas del Antiguo Testamento significativo, y dice que le señala al rey lo que está haciendo mal, y como respuesta a esto manda que lo apedreen, que lo maten. Entonces, en otras palabras, cuando tú mandas callar a una persona que está hablando de Dios, tú estás callando a Dios. Cuando uno como padre no habla a sus hijos las cosas de Dios, nosotros estamos callando a Dios. Y cuando una persona, un esposo, una esposa, alguien en la sociedad, el Estado manda callar, ya no quiero que se hable en los lugares públicos, ya no quiero que se hable en las escuelas, no quiero que se hablen en los trabajos acerca de Dios. Mandamos callar a las personas. Podemos una mordaza para que la persona no pueda hablar acerca de Dios. Aquí ya la pusieron de un extremo, apedrearon, lapidaron al profeta Zacarías. ¿Por qué? Bueno, pues hay muchas razones, ¿verdad? Pero lo principal es la ausencia de Dios. Si ustedes ven gobernantes que abusan de su poder, que mienten, que engañan, que compran votos, que oprimen, que hacen tantas cosas a espaldas del pueblo, simplemente la única razón fundamental es que hay una ausencia de Dios. Porque las personas que buscamos a Dios, tratamos todo el tiempo de hacer su voluntad. Una cosa es equivocarse y otra cosa es, como dice el Salmo, ustedes ven un ladrón y se echan a correr con él.
Es decir, sentirnos contentos, abrazar el pecado, solapar la injusticia y todas esas cosas que emanan de hombres o mujeres que tienen poder, y ese poder no es el de Dios, porque el poder de Dios es el servicio, es el amor, es la caridad, es el respeto, es la dignidad, es la inclusión, es la comunión, el tratar de luchar para que todos estén unidos. Una persona que habla en el nombre de Dios es una persona que siempre te va a dar esperanza, siempre te va a dar formas y propuestas para que haya una reconciliación social. Eso es muy importante. Igual en la familia. La familia siempre se tiene que dar las propuestas para los hijos, las relaciones en los matrimonios, propuestas. ¿Dónde está Dios aquí? Vamos a hacer la voluntad de Dios. Esto es lo que vemos que sucedió en los reinados del pueblo hebreo y que ahora lo vemos en todos lados. El libro de los Proverbios dice, Proverbios de Salomón. Un hijo sabio es la alegría de un padre, pero un hijo necio la tristeza de su madre. De nada aprovechan tesoros ganados con maldad, pero la justicia libra de la muerte. Qué hermoso, ¿verdad? Un hijo sabio es la alegría del padre y un hijo necio la tristeza de la madre. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, dice que en Iconio entraron como de costumbre en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran muchedumbre de judíos y griegos. ¿Quiénes hablaron? Saulo, Pablo y Bernabé. Eran el timón, eran la pareja que iban a predicar, ¿verdad? Siempre andaban juntos ellos por mucho tiempo. Dice, pero los judíos incrédulos se excitaron y malearon los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Permanecieron bastante tiempo actuando con valentía en el Señor, que les concedía obrar por sus manos milagros y prodigios, acreditando así la predicación de la gracia. Y luego dice que la predicación de la gracia, la muchedumbre de la ciudad se dividió, unos a favor de los judíos, otros en favor de los apóstoles, como se produjo un violento movimiento de gentiles de judíos con sus jefes para injuriarlos y apedrearlos. Al enterarse huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a la región de alrededor. Ahí anunciaban el evangelio. Entonces llegaron a Listra, dice que se hallaba sentado un hombre inválido de los pies, cojo desde el seno materno, y que jamás había caminado. Este escuchó hablar a Pablo, el cual miró fijamente, viendo que tenía fe para ser salvado, dijo con fuerte voz, ponte de pie derecho. Él dio un salto y empezó a caminar. La muchedumbre, al ver lo que había hecho, levantó la voz diciendo, Licaónico, los dioses han bajado hasta nosotros en forma humana. Y ahí surge un gran debate porque piensan que Bernabé y Pablo son dioses y ellos se rascan las vestiduras y dicen, no, eso no, somos mortales como ustedes, ¿verdad? Y en el versículo 19 dice que vinieron entonces de Antioquía, de Iconio, unos judíos que sedujeron a la muchedumbre de modo que apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad creyéndolo muerto. Pero rodeado de sus discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente marchó con Bernabé a Derbe. Bueno, pues esa es la vida de Pablo. Nada agradable, ¿verdad? Verdaderamente Pablo era un hombre de hierro. Verdaderamente las palabras de Jesús cuando le dice a Ananías, este ha sido escogido y yo le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi causa. Y ahora vean, lo apedrean, lo golpean, lo sacan de las ciudades y él regresa, sigue predicando la palabra de Dios porque entre más lo rechazaban, más el Espíritu Santo lo animaba. Dice que exhortaba a todos a perseverar en la fe
y le decía que era preciso que entremos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Tras designar presbíteros en cada iglesia, haciendo oración y ayunando, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces dice él que para entrar al reino de Dios tiene que haber tribulación. A ver, ¿cómo tú te sitúas en esto que nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál tipo de tribulación y cómo interpretas tú las tribulaciones que tienes en esta vida? ¿Como una desgracia o como una lucha para ser una mejor persona? Una persona que está sembrando la palabra de Dios en los demás, y hay el rechazo, y hay la negación, la burla, tantas cosas que experimentamos. Pero Pablo nos dice que esto es parte de la tribulación para entrar al reino de Dios. Y en su trabajo de líder, él nombra ya presbíteros y dice cómo lo hacía. Se ponía a hacer oración y ayunaba. Es decir, había ya la iglesia, entendía perfectamente que el ayuno y oración llegaron a constituirse pilares de lo que ellos iban a hacer, el discernimiento que entraba, a quién vamos a nombrar. Todo un trabajo, un apostolado. Verdaderamente Pablo es una luz para toda la iglesia en todos los tiempos, principalmente en este tiempo. Saben ustedes, es muy triste. Hay veces vemos a la iglesia, y yo me refiero de la iglesia a todos los niveles, desde el diaconado, el presbiteriado y el episcopado. Estamos afectados en todas las líneas, el episcopado, hay veces nuestros hermanos obispos como unos señores burócratas sentados en un escritorio mandándola y pasándola bien, cuando hay tanta hambre, tanta necesidad de Dios en las comunidades. Hay veces los párrocos, algunos, no todos, no estoy hablando de todos, no es un general, pero la pasan tranquilamente, y la gente muriéndose de Dios. Y los diáconos, no, pues yo esto no sirvo, yo tampoco, yo solamente escojo esto poquito, soy un ministro de la iglesia, y nunca he comprendido que primero debía haber sido un discípulo de Jesús. Y ahora ya tengo una misión. ¿Cómo ven? Sin saber quién es Jesús, estoy supuestamente trabajando para Él. Pues este tiempo de Cuaresma nos ayuda a meditar profundamente en seguir a Jesús, caminar con Jesús, verdaderamente llegar a ser discípulos de Jesús. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.